Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. Los famosos no son gente normal, por algo están en la posición donde están. Los artistas son capaces de ofrecer lo mejor, pero muchas veces también lo peor, o mejor dicho, lo más extraño. Todo esto se ve cuando viajan, pues cuando se hospedan se pueden ver las auténticas locuras de artistas en hoteles, las cuales parecen cosas de ciencia ficción. Hay que tener en cuenta que es gente de mucho dinero y que se lo puede permitir, o mejor dicho, no saben qué hacer con tanto dinero. En concreto, hay 10 locuras de artistas en hoteles que te volverán loco, al igual que nos han vuelto a nosotros. Aunque algunas sean inofensivas, como traer un Discman o cierto tipo de flores, otras rozan la manía persecutoria, y es que serían consideradas como demencia si no vinieran de personas mayores. La última famosa de este top es la que más se lleva la palma en cuanto a locuras. Es extraño, pero todavía hay personas que prefieren utilizar aparatos antiguos como el Discman, aparatos en teoría obsoletos. Seguramente la persona más famosa en utilizar un aparato antiguo sea Beyoncé, pues usa un Discman, el cual exige que esté en cada hotel que visita. Aunque parezca una manía y una locura existiendo teléfonos móviles y MP3, la explicación es sencilla. La calidad del CD es mucho más alta que los MP3, y aunque no se note a simple vista, para genios de la música como es ella, es comprensible tener que escuchar las canciones con todas las tonalidades y acordes a la máxima calidad. Sin duda, una de las locuras de artistas en hoteles más inofensivas, pues las siguientes de la lista la dejan muy atrás. Casi todos los famosos odian las fotos, pero Angelina Jolie lo lleva muchísimo más allá. La actriz una vez hizo que despidieran a un empleado del hotel donde se alojaba, pues dijo que no quería fotos y él hizo caso omiso. Todo ocurrió mientras estaba rodando la película Salt, la cual era protagonizada por la actriz. Además, la actriz siempre quiere un menú de alimentación muy personalizado, sin conformarse por cualquier cosa. De este modo, a veces ha hecho recorrer a los empleados del hotel toda la ciudad, buscando los ingredientes que ella quería. No es fácil complacer a una famosa como ella. Julia Roberts es de esa gente que lleva el ecologismo al extremo, y por ello es una de las reinas de las locuras de artistas en hoteles. En primer lugar, solo quiere agua mineral, pero no solo para beber, sino incluso que solo le vale ese tipo de agua para bañarse, es decir, no acepta el agua del grifo en ninguna forma. Además, quiere que las botellas de agua mineral sean de cristal, pues es enemiga del plástico porque contamina el medio ambiente. En cuanto a la alimentación, todo debe ser ecológico, absolutamente todo lo que consume. Sin duda, ella se lo puede permitir y es bueno para todos, así que es una locura para bien. Cuando Lady Gaga tenía novio, tenía una costumbre muy extraña con él cuando viajaban. Viajaban juntos, pero dormían separados, es decir, en habitaciones diferentes. Sin duda, una costumbre muy extraña, pero no es nada en comparación al resto de locuras de famosos en hoteles. Lady Gaga quiere toallas que huelan a lavanda, a rosas blancas, sofás de cuero blanco, una habitación completamente negra y un montón de pósters de artistas como David Bowie o Queen. En cuanto al menú, quiere que la cocina esté abierta a las 24 horas por si tiene algún antojo. Todo el mundo tiene problemas para hacer sus necesidades en baños que no son los suyos, pero Madonna lo lleva hasta el extremo. La reina del pop manda a cambiar el váter en cada hotel que va, es decir, que lo estrena ella y solo lo usa ella. Al finalizar la estancia, compra otro váter para el hotel y manda a destruir el que ha usado para que no pueda venderse. Sin duda, debe de haber tenido alguna experiencia extraña en el pasado para tener esa manía. Además, siempre redecora y redistribuye las habitaciones a su gusto, incluyendo rosas cortadas a medida. Además, obliga a apagar las luces de todo el hotel por las noches porque quiere ver las estrellas. Cuando tienes mucho dinero, puedes hacer todas las locuras de artistas en hoteles que quieras, y eso hace Mariah Carey. Alquila todas las suites del hotel para alojar ahí a todo su equipo, incluido a los de seguridad, así evita ser molestada. Además, hace lo mismo que Julia Roberts, es decir, bañarse en agua mineral, pero en este caso va más allá, pues tiene que ser francesa. Sus otras locuras es pedir agua salada del Mar Muerto para exfoliarse.
y reservar una de las suites alquiladas para montar un gimnasio, en el cual solo se puede poner sus canciones y videoclips. Estas locuras son una prueba más de que hay personas que tienen tanto dinero que ya no saben ni qué hacer con él. Miley Cyrus es una persona muy extravagante y lo que hace en los hoteles lo demuestra. Entre otras cosas, siempre cuela a sus mascotas, aunque esté prohibido, pero necesita dormir con ellas. Además, su cuarto debe oler a vainilla, estar lleno de rosas y además solo toma alimentos light como barritas energéticas de importación. Nicole Kidman tiene una de las manías más raras de todos los famosos de la lista. Pide que le hagan la cama, algo normal en hoteles, pero siempre pide que se haga la cama de una forma determinada, explicada por ella en notas. Además, no solo pide eso, sino que se trae sus propias sábanas en vez de utilizar las que vienen en el hotel. Sin duda, más que una de las locuras de artistas en hoteles más locas, se puede considerar una muestra de desconfianza extrema. Aunque no llegue al nivel de Mariah Carey, Rihanna también tiene una de esas locuras de artistas en hoteles. Siempre viaja con su estilista y siempre pide que se aloje en los hoteles para que esté disponible todo el tiempo. Si no hay estilista, no viaja. Además, también pide mucha comida basura, todo lo contrario que otras artistas de la lista. Una vez se comió 6 pizzas familiares, galletas Oreo y bolsas de patatas fritas. Me pregunto dónde guardará todo lo que come. Si tuviera que elegir a la famosa más maníaca, Jennifer López sin duda sería la elegida, pues es una mezcla de mucha gente de esta lista. En primer lugar, duerme en sus propias sábanas como Nicole Kidman, las cuales deben ser sábanas de más de 250 hilos. En segundo lugar, pide grifos de oro, iluminación personalizada, todo de color blanco, juguetes para sus hijos, un váter nuevo como Madonna, aunque no lo destruye, y el agua mineral. En cuanto a la alimentación, solo se come tortillas de clara y tiene prohibidos los bombones, además de que le monten un gimnasio para ponerse en forma. Finalmente, exigen que le pongan un sillón personalizado para maquillarse. Sin duda, Jennifer es la reina de las locuras, con mucha diferencia, incluso más que Mariah Carey, Madonna y Lady Gaga.